Buenas noches, espero que no me vea como tan desvelado en este video, jaja. Es un video que grabó de noche porque, pues bueno, hay un poco de sueño, ¿no? Bueno, en el episodio pasado, en la clase pasada, hablábamos de algunas de las características que forman a nuestros personajes. Hablamos en general de cómo se puede ver un personaje, qué es lo que hace que este personaje se mueva o que busque sus objetivos. Decíamos que no, aunque no es necesario que seamos psicólogos o que seamos expertos en cómo se comportan los personajes, sí tenemos que saber que una persona es diferente de otra y que no todos pueden hablar o actuar de la misma manera. Podemos darle algunas frases especiales a nuestro personaje, podemos pensar en una persona que conocemos y decir, bueno, ¿cómo actuaría esta persona o cómo respondería esta persona a la situación? Con lo que yo conozco de esa persona. Obviamente no somos adivinos, pero podemos pensar en, bueno, mi papá actuaría de esta manera y porque es así y así, pero a lo mejor una de las maestras que conozco es mucho más estricta y se enojaría, a lo mejor a una persona le causa risa y así, ¿no? Ya lo hablamos en algún momento. Decíamos del defecto y de la empatía, decíamos un personaje perfecto no suele acercarse mucho a la realidad y es muy difícil que conecte con otras personas. Y la empatía es justamente esta conexión. ¿Para qué me sirve esta conexión como escritor? Pues para que la persona que esté leyendo el relato pueda sentirse parte del mundo del que estamos o parte de la situación. Decimos, la empatía no es ponerse en los zapatos del otro, no solo es eso, sino dejar de lado mis convicciones y mis ideas, adoptarlos de esta persona nueva y ya que estoy en ese mundo o en ese papel, ahora sí, ¿cómo reaccionaría a esa situación? Es intentar transformarse en otra persona, no solo ponerse en los zapatos del otro. Eso es como la forma fácil y por eso no funciona la empatía, sino transformarse en otra persona y ahora sí intentar entender ese nuevo contexto. En esta clase vamos a hablar de tres cosas, bueno, cuatro cosas más. Vamos a hablar de qué es un prototipo, un arquetipo y un estereotipo, que son conceptos que a veces se confunden, sobre todo cuando decimos arquetipo, muchas veces no entendemos de qué se habla. Es una palabra un poco más técnica, no se utiliza como tan regularmente. Vamos a hablar de la diferencia entre personajes activos y pasivos y planos y redondos. Y vamos a hablar de los personajes secundarios y de los antagonistas. Entonces, son muchas cosas, quizás no terminemos como tan rápido, porque así son temas que se pueden complicar mucho cada uno de ellos, pero con que entendamos como las bases de esto, bueno, ya cada uno puede investigar por su cuenta. Y si quedan como muchas dudas, saben que las pueden dejar en los comentarios. Intento responder tan pronto, pues encuentro un tiempo para hacerlo. Pero bueno. Entonces vamos a hablar primero del prototipo, del arquetipo y del estereotipo. Esta es como el concepto o como la idea que tenemos general de los personajes antes de crearlos o una vez que ya están creados. Casi siempre cuando estamos escribiendo, cuando estamos empezando a aprender a escribir, nos vamos a ir por los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es la versión caricaturizada de un personaje. Si les digo, bueno, imagínense un detective, casi todos nos vamos a imaginar a este con el abrigo todo exagerado, con el sombrero y con la lupa, que ya es una caricatura de lo que es Sherlock Holmes, ¿no? Y además, bueno, la lupa es algo ya más del cine, como más para hacerle entender a la gente que era muy analítico. Pero de ahí, del estereotipo, realmente lo que podemos sacar solo son como los rasgos superficiales. Los estereotipos nunca se van a ir a la parte psicológica, van a tenerlo como un personaje sin, solo como esto, como lo más representativo, pero también lo más reducido. Si por ejemplo, si digan, imagínense un gótico, imagínense un darketo, pues van a imaginarse a alguien a lo mejor todo vestido de negro, triste, maquillado, pero no van a irse como a las ideologías o no van a irse a los sentimientos, no van a irse a todo eso, se van a quedar solo en la parte de afuera. Mm, Estoy pensando cómo definir al arquetipo. Es más fácil si nos vamos primero al prototipo. El estereotipo entonces es esta caricatura o esta reducción del personaje.
El prototipo es la primera versión, o pues sí, por el nombre es proto primero y tipo, pues bueno, forma. Em, es la primera versión de un personaje. No es la mejor, pero sí da las bases para crear a un personaje que después será arquetípico. Un prototipo, aquí se los pongo de manera muy fácil con Sherlock Holmes. Tenemos al primer detective de la literatura, no fue Sherlock Holmes. Tenemos creado por Edgar Allan Poe, al caballero Auguste Dupin, que es este señor que está aquí, bueno, una representación de él. Y ya tiene muchas características que lo hacen un personaje diferente al investigador o en inglés es constable, a la persona que está encargada en el pueblo, al alguacil, porque el investigador es mucho más analítico, no se va a quedar con la primera impresión de las cosas. Dupin, por ejemplo, aparece en La carta robada, el caso de Marie Roget y los asesinatos de la Rue Morgue. Son las tres, bueno, y esos son los tres cuentos en los que aparece este señor. Él se detiene a explicar cada paso de este enorme análisis que hace. Este, igual no es una persona que se relacione muy fácil con otras personas, es más inteligente que el promedio. Y si escuchan esto, van a decir, bueno, todo eso también lo tiene Sherlock Holmes. Pues sí, justamente Sherlock Holmes se desarrolla muchos años después. Arthur Conan Doyle seguramente leyó estos cuentos de Edgar Allan Poe y desarrolló un héroe o un investigador que ya tenía todas las características de Auguste Dupin, pero además tenía un compañero, tenía conexiones con la policía, algo que Dupin pues no necesariamente. Entonces, decimos que el prototipo es como la versión en bruto de un personaje o de un molde, y un arquetipo es la versión completa de ese molde. Toma todo lo que hace el prototipo, lo perfecciona y además le da un nombre propio. Podemos pensar a lo mejor este ejemplo es muy rebuscado, pero podemos pensar en Drácula. Tenemos al vampiro medieval, o al vampiro, pues sí, medieval, antes de Drácula, que era este monstruo de la noche, pero que no tenía mm, pues ninguna relación con la nobleza, pero llega Bram Stoker y ya lo relaciona con la, pues sí, con la realeza, él es un conde, ¿no? Y pues ya se le dan los atributos de ser altamente seductor, que se transforma en cosas. Él está rescatando muchas cosas de la literatura medieval, pero ya lo está juntando todo en un personaje. Y ya muchos años después, pues vamos a encontrar el vampiro de caricatura, que es el que le ponen a los niños en Halloween. A mi hija le conseguimos un libro de dibujos de monstruos que sale una vampirina de Disney, que ya es una versión ultra reducida y que ya no es esta figura máxima del terror gótico, ¿no? Entonces, eso es una prototipo, arquetipo y estereotipo. En la literatura, lo mejor es utilizar los arquetipos, es decir, vamos a ir a los moldes completos. Si ustedes se quedan en los estereotipos, no van a profundizar mucho. No, son útiles, no me lo tomen a mal, el estereotipo es útil, pero cuando queremos que el personaje, el antagonista o si quieren hacer una escena cómica, pueden poner un estereotipo de guerrero que es así como estúpido, que ataca antes de pensar. Eso lo pueden utilizar para escenas cómicas o para personajes extras que no van a salir gran cosa en la novela, pero para sus antagonistas y para sus personajes principales, lo mejor es que busquen arquetipos. Ahora, si tienen como muchas características que no se han utilizado nunca, es probable que estén construyendo un prototipo. Es difícil porque tenemos pues 5,000 años de historia detrás de nosotros en la literatura, entonces prototipos es difícil que los creemos. Eh, esa es la cosa, ¿no? Es difícil que los creemos, pero arquetipos ya hay muchos y podemos utilizarlos como guías para nuestros personajes. Podemos tomar el arquetipo de un escritor eh, que está obsesionado con su tema y hacerle algunas modificaciones. Ok, estaba obsesionado, pero después cambia, o no sé, podemos modificar. Los arquetipos son modificables, eso es lo bueno, que como ya están construidos, nosotros podemos hacerlos nuestros, haciéndole un par de modificaciones, dándole
este, a lo mejor poniéndolo en un contexto diferente, por ejemplo, si meto a Sherlock Holmes en Sumeria hace 5000 años, pues quién sabe cómo habría reaccionado la sociedad sumeria a una persona que es tan analítica, ¿no? Entonces, muchas veces es más interesante poner un arquetipo en un contexto diferente a intentar crear prototipos. Es muy difícil. Y pues eso. Vamos a tener dos tipos de personajes, bueno, las primeras dos diferentes. Vamos a tener los personajes activos y los personajes pasivos. Vamos a empezar con el más fácil y a la vez el más difícil. El personaje pasivo es aquel que solo reacciona a la historia. Vamos a tener, en este caso les puse se me fue el nombre ahorita, a Bartleby el escribiente. Es un personaje que su única frase y su única acción es resistirse a la acción. Su única frase es, preferiría no hacerlo. Bartleby es un personaje que se deja morir porque sufre de una depresión pues gigantesca. En su momento a Herman Melville no decía que era depresión, se les decía los melancólicos, pero este Bartleby lo lleva a un extremo, porque un melancólico a lo mejor no quiere hacer cosas, pero se le puede ver paseando a la luz de la luna, abajo de los lagos, no sé, tiene como algo de vida. En el caso de Bartleby preferiría no hacerlo, pierde el trabajo, lo corren de su casa, lo amenazan y siempre preferiría no hacerlo, es la pasividad completa, ¿no? Entonces, un personaje pasivo es muy difícil de escribir y también es muy aburrido, de hecho ese es su mayor problema, que puede ser muy aburrido. Sí hay consejos para una narrativa basada en un personaje pasivo, pero es una narrativa que tiene que ser agresiva, es decir, tenemos que tener otros personajes que le piquen el ego, que le piquen sus convicciones, que lo obliguen a moverse. Es una narrativa muy difícil. El único, creo, hasta donde yo tengo entendido, el único que lo ha logrado de manera decente es Herman Melville, y bueno, es el autor de Moby Dick, o sea, no es cualquier persona, ¿no? Y personajes activos son todos los demás, son los personajes que toman decisiones, que reaccionan a su medio. Hay un problema que es como común entre escritores que apenas están comenzando, que es no sabemos cómo hacer a los personajes activos. Es como mi personaje estaba haciendo esto y luego mataron a sus papás y reaccionó a eso, pero eso lo transforma en un personaje pasivo porque solo está contestando a su medio ambiente, no está transformando activamente su medio ambiente. Un personaje activo, aquí tenemos a Jack Sparrow, es aquel que, aunque todo esté en su contra, él decide qué es lo que quiere hacer. Estoy pensando en Ripley, por ejemplo, de Alien, que tenía todas las cosas en contra. Ella decide cómo va a enfrentarse al alien en algún momento. En el caso de Jack Sparrow, pues él decide con quién va a pelear, tiene planes como muy elaborados desde antes. Entonces, es un personaje que piensa en la adversidad como parte de su plan. Entonces, ese es el personaje activo. El 95-99% de los personajes que vamos a encontrar son activos, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si solo están reaccionando el medio, entonces son pasivos. Un personaje activo tiene que decidir activamente o tiene que buscar activamente su destino, ¿no? Y luego tenemos personajes planos y redondos. Mientras que los personajes activos son los que transforman su medio, los personajes planos son los personajes redondos son los que tienen una evolución emocional o psicológica, también física, pero más bien vamos a la parte de psicológica y emocional. Aquí tenemos dos ejemplos de Dragon Ball, los personajes preferidos de muchos, eh, pues sí, en América Latina yo creo. Goku, lo lamento, pero es un personaje súper plano, ¿no? A lo mejor cuando hablamos de Dragon Ball, la primera parte, cuando es un niño, sí vamos a ver una evolución de cuando está todo temeroso y que se murió el abuelito y que está perdido en el mundo. Bueno, ahí y hay una evolución a esta confianza gigantesca que tiene. Ahí sí tenemos un personaje redondo. Pero vamos a Dragon Ball, a partir de Dragon Ball Z, Goku se estanca. Y vamos a ver esto. Si tenemos la Raditz, que es la primera batalla, pues Goku es como, tiene confianza en sí mismo, sabe que en algún momento bueno, lo matan, y,
pero no sé, su estima, sus acciones, su carácter se mantiene siempre igual. A lo mejor sí tiene momentos bajos, pero siempre es optimista, ¿no? O sea, no vemos a un Goku derrotado y que crea que no va a poder salvar el mundo. A lo mejor en la saga de Freezer, que para mi gusto esa y la de Cell son las mejor escritas, este, en ese momento tenemos un Goku, pues que sí se derrota cuando este Freezer mata a Krillin, pero eso en vez de transformarlo y sumergirlo en una depresión y hacer que pierda la batalla o rendirse, vamos a tener un personaje que siempre va a encontrar en la derrota algo que lo empuja hacia arriba. Y eso es algo constante y bueno, después hablaremos de las escalas de poder, pero Goku siempre va hacia arriba y es difícil, incluso en Dragon Ball GT, que es algo que a muchas personas no le gusta, a mí sí me gusta, pero a mucha gente no, este, que se supone que su transformación en niño debería reducirle drásticamente el poder, pues de hecho la broma está casi al principio de esta saga o de esta serie, que dicen, bueno, solo se hizo más chico, pero es igual de fuerte. Entonces, realmente esta transformación en niño solo es estética, pero no hay una transformación ni de poder, ni de carácter. De hecho, como que rejuvenece su carácter y vuelve a ser igual de optimista, vuelve a ser un niño en muchas cosas, nunca deja de ser un niño Goku. Entonces, realmente digo, no, esta es una transformación de poder, esta no es emocional. Emocionalmente Goku es así, ¿no? Cuando lo matan, está todo derrotado en el camino este del dragón y se cae varias veces, pero aún cuando cae, cuando está con los ogros estos, pues mantiene su optimismo, llega con Kamisama y sigue siendo súper optimista, lo derrota el chango, pero dice, no, yo lo puedo hacer. El personaje plano psicológicamente pues no se mueve. Podríamos decir que es más fácil de escribir. Incluso casi podríamos decir que es aburrido. Pero el personaje plano, a pesar de este defecto, entre comillas, tiene una ventaja o tiene una virtud. El personaje plano puede representar ideales o puede representar convicciones de una sociedad. Tenemos otro personaje plano que es súper famoso y es Superman. Por lo menos en el Superman de los cómics de antes, ¿no? Antes pues toda esta parte de Superman psicológico. A Superman no, es invencible, no lo pueden destruir, lo matan y revive, le disparan con una pistola y no le pasa nada, es súper rápido, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y justamente estas cosas de invencibilidad lo hicieron el ícono de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Era un momento en el que necesitaban un héroe más grande que su propia realidad y crearon a Superman, un personaje que no se va a destruir. Goku es prácticamente lo mismo para Japón. Por eso siempre está esta pelea de quién ganaría, Superman o Goku. Los dos ganaron, supongo, porque pues los dos son personajes planos, no tienen evolución. Y vamos con el personaje redondo. Si tienen alguna cosa, pues la pueden agregar en los comentarios. Sé que mis opiniones luego no son muy amigables, pero pues bueno, como escritor tenemos que ser más objetivos, ¿no? No puedo decir, me gusta el personaje y nunca va a tener defectos. Bueno, los defectos son lo más chido de los personajes. Eh, Vamos a tener el personaje redondo, que es el que tiene transformaciones en su carácter, en su persona, en sus puntos de vista, que, que afecta al mundo, pero el mundo también lo afecta. Y el personaje redondo más chido de todo Dragon Ball, para mi gusto, es Vegeta. Y tenemos esto. Tenemos a este personaje que en Dragon Ball Z, después de que se enteran de la muerte de Raditz, pues es un príncipe súper orgulloso, príncipe súper orgulloso que está pues en otra galaxia, se entera de la muerte de Raditz, igual que Freezer, bueno, Freezer después, va a la Tierra y dice, quiero pelear con el insecto que mató a Raditz y todas estas cosas, ¿no? Y siempre está insultando a Goku con el insecto y el plebeyo y Kakaroto, o sea, él es el único personaje que jamás le dice Goku. Creo que hay un par de escenas nada más y son escenas muy emotivas para Vegeta. Pero tenemos este personaje que empieza completamente negro, es uno de los villanos. Ya vimos a Raditz que mató a Goku y dicen que este es como 20 veces más fuerte. Entonces, pues desde ahí tenemos un personaje que es una amenaza súper grande. Después vamos a hablar del anclaje y otras cosas importantes. Pero tenemos un personaje que crece o que
que está presentado como algo mucho más agresivo. Y llega a la Tierra, Vegeta jamás se mueve en los primeros enfrentamientos. Sale Nappa con los monitos estos verdes, mata a Chaos, luego matan a Ten Shin Han, luego matan a Yamcha, a todos esos siempre los matan. Y bueno, vamos a hablar de la muerte en el siguiente video, que es algo importante. Y Vegeta no mueve un músculo y bueno, tienen que revivir a Goku para poder hacerle frente. Pero tenemos un personaje, no estoy hablando ahorita del poder, sino estoy hablando de su psicología, un personaje que creo que estos primeros episodios lo representan bastante bien, un personaje que no se mueve, un personaje inamovible, necio, más duro que una roca, ¿no? Más eterno que una montaña, al menos así yo veo a Vegeta en estos primeros capítulos. Y poco a poco, y esto lo digo muy poco a poco, porque además Dragon Ball está lleno de paja, pero bueno, poco a poco Vegeta va transformando esta psicología y pues es obligado, cuando sale Cell, es obligado a cambiar un poco su actitud hacia Goku y dice, bueno, pues me ganaste una vez, pero pues no me caes como tan bien, ¿no? Y después resulta que bueno, su anclaje o el momento en el que Vegeta cambia completamente o cambia su afiliación de lo malo a lo bueno es cuando conoce a Trunks. Bueno, o sea, con toda esta línea de Trunks. Trunks es un personaje, bueno, Trunks y Gohan son dos personajes desperdiciados, por desgracia, porque pues sí tienen un papel que cumplir, Gohan en el arco de Cell y Trunks también un poquito ahí, pero después de eso ya no se vuelven a presentar. Pero bueno, estamos con Vegeta. Después de que se enamora de Bulma, Vegeta cambia completamente y tenemos un personaje que, a pesar de que es súper defectuoso, tenemos que sigue siendo arrogante, sigue siendo orgulloso, sigue teniendo este odio con Goku. Bueno, no es un odio, ya después es solo como un me cae súper gordo, pero al mismo tiempo eres mi compa. Eh, pero Vegeta es un personaje que sí tiene una transformación y que múltiples veces a lo largo de esta transformación vuelve a caer en la oscuridad, ¿no? Creo que la vez más evidente es en esta recaída de Majin Buu, cuando lo transforma Babidi, le aparece aquí su M chida. Y este momento nos dice, todavía hay oscuridad en Vegeta, pero él está luchando activamente por ser bueno de alguna manera. Está peleando contra su formación, contra su educación, contra todo lo que le hicieron creer, porque hay dos personas que son importantes para él, que son Bulma y Trunks, y ya. Y esas dos personas son más importantes que la conquista de los planetas. Entonces, Vegeta es un personaje súper bien escrito. Quizás ahorita ya no tanto, porque creo igual sigue muy plano, pero mucho mejor que Goku sí está. Perdón por eso. Entonces, bueno. Personaje plano es el que se mantiene igual durante toda su vida. Personaje redondo es el que se ha afectado por las circunstancias. La narrativa tiende a los personajes redondos desde Miguel de Cervantes, es decir, desde el Quijote. Pero si vamos a la literatura medieval, toda la literatura medieval tiene personajes planos. El mío Cid es un personaje que pues nunca pierde, pues es indestructible de alguna manera, porque los españoles necesitaban un héroe. El mío Cid es el Superman medieval, vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos a Tristán, tenemos a Roldán, creo que el único que cambia de todos estos medievales quizás sea Beowulf, y eso tal vez. Pero grandes transformaciones como lo tiene después el Quijote o como lo tienen otros héroes después, creo que no. Entonces, personajes redondos después de Miguel de Cervantes, después del Barroco, son los preferidos y de hecho son los más interesantes, ¿no? Porque el viaje del héroe es justamente ver cómo se van transformando estos personajes a lo largo de la aventura. De hecho, una de las partes esenciales de la novela es ver la transformación del personaje a lo largo de su vida o a lo largo de esta sección de su vida que nosotros conocemos o que leemos en todo caso. Y vamos con personajes secundarios, extras y antagonistas. Vamos a dedicarle un poco más a secundario y antagonista, pero de entrada el personaje secundario es aquel que acompaña o apoya o complementa, creo que la mejor definición es que complementa
al personaje principal o al protagonista o al antagonista también. El extra es un personaje que solo aparece una vez, dice un par de cosas y jamás se vuelve a mencionar. Eh, no sé, en este caso les puse el señor de las coles de Avatar, el último maestro aire, que es un señor que va ahí siempre con sus coles, que se utiliza como un chiste nada más. Recurrente, vamos, se ve creo que como 6 veces, pero no tiene mayor función, o sea, no tiene un diálogo importante, no transforma la historia, solo aparece ahí, como un, pues sí, como un chiste, como un complemento. A veces se utilizan también los extras, esto lo quiero decir de una vez porque no vamos a regresar a esto. Los extras a veces se utilizan para dar información importante y ya sea que los despidan o que los corran o los maten, el chiste es que su participación es muy breve y van a dar algo importante. A veces se utilizan de esa manera, no es la mejor, pero digo, tampoco está tan mal. Y el antagonista es aquel que se opone o está encontrado con el protagonista. Esto quiero que sea muy claro que no hablo de villanos. Podemos tener un protagonista como en la película de Joker, que es el protagonista es un personaje súper defectuoso que tiende hacia el mal. Y todos los personajes que lo ilusionan o que lo... Pues sí, que en los que él creyó se vuelven sus antagonistas, porque él después se desengaña y después cuando explota su actuación ahí en el programa de televisión, digo, ya estaba desengañado desde antes, pero para él todos se vuelven sus antagonistas, como que siente que el mundo está contra él. Si pueden ver la película, véanla, está chida. Así, entonces, el personaje secundario decíamos que es aquel que complementa al protagonista. No quiere decir que un protagonista necesariamente tiene defectos, lo hemos hablado un par de veces. Entonces, este personaje secundario lo que va a hacer es que estos defectos sean más llevaderos o va a ser un freno contra los defectos. Por ejemplo, en el caso del Quijote, el Quijote pues sabemos que es este personaje del barroco que es... que se deja llevar por sus delirios o sus alucinaciones. Y Sancho Panza en todos los capítulos le dice, pues es que las cosas no son así, señor Quijano. Fíjese, le van a pegar, le van a hacer esto. No son gigantes, son molinos. Al Quijote obviamente le vale, pero Sancho Panza está intentando jalarlo hacia el otro lado. Esto es lo que hace un personaje secundario bueno. Va a intentar que el héroe, que el personaje principal no se vaya hacia el otro lado o no lo deja hacer completamente su voluntad. Es como una voz consciente. Normalmente lo va a ayudar, pero también es el que se encarga de decirle, la estás regando en esto y en esto. Entonces, ese es un personaje secundario bueno. Muchas veces los personajes secundarios son, eh, bueno, llegan a ser igual de importantes que los protagonistas y entonces ya estamos hablando de un coprotagonista. Pero si es un personaje secundario, pues se va a mantener siempre como a un ladito y no es indispensable. O sea, el personaje principal podría existir sin este otro personaje, pero es esto, como un mejor amigo muy cercano. Y luego vamos a tener a los antagonistas. Les decía, en este caso, pues el Joker es el más fácil de poner, ¿no? Es el ejemplo más grande que tenemos ahorita. Y aparte estos dos actúan bien chido. Entonces, bueno, eso. Vamos a tener el antagonista. Bueno, vamos a poner aquí a un protagonista genérico, ¿no? Tenemos aquí a Juan. Y vamos a decir que Juan lo que busca en su vida es tener dinero. Y ya, es una motivación simple para un personaje simple. Este es nuestro protagonista y pues sería una cosa muy aburrida tenerlo solo a él, ¿no? Pero resulta que Pepe, vamos a ponerlo, déjenme ver qué color le pongo. Aquí está. Tenemos a Pepe de este lado, que va a ser su antagonista, Pepe. Y Pepe quiere dinero también, es decir, quieren lo mismo. ¿Estamos hablando de villanos? No. ¿Estamos hablando de enemigos? Todavía no. Los dos quieren dinero. Resulta que encuentran una moneda tirada de 1 peso. Es una cantidad miserable, pero los dos quieren dinero, como Don Cangrejo, ¿no?
¿Qué pasa con Pepe? Pepe lo que va a hacer, como los dos están compitiendo por lo mismo, casi siempre el antagonista se caracteriza por utilizar trucos más sucios que el héroe. No quiere decir que el héroe o que el protagonista, perdón, no utilice trucos sucios, sino que el antagonista está dispuesto a usarlos antes o más rápido o primero, ¿no? Entonces Pepe lo que va a hacer es poner su pie encima de la moneda y eso va a causar que Juan se enoje. Vamos a ponerle aquí su cara. Juan se enoja y es cuando empieza el problema. Entonces, el antagonista es alguien que se va a oponer o que va a intentar chocar con el protagonista. En el caso del Joker, el de Phoenix, él no es un antagonista. ¿Por qué? Porque la película se trata de él. O sea, el personaje, cómo se va transformando en el Joker. Aquí, y esto es como chido, por esto los puse. En este caso, Phoenix es el protagonista y los antagonistas son el Murray, que es el de la tele. Vamos a poner aquí a Murray. Pero no solo Murray, también están los morros estos del tren, porque su objetivo era muy sencillo, vivir su vida en paz. Pero están los morros estos del tren que lo patean y se ríen de él porque es un payaso. Está, pues creo que son los más importantes. ¿Quién más está? El señor este, el papá de Bruce Wayne, el señor este, el Wayne, pues también es un antagonista porque Phoenix le dice este, que probablemente sea su hijo y este dice, pues ni te me acerques y tu mamá estaba loca y se lo dice como muy, muy gacho. Entonces, aunque pues es una persona que estaba en todo su derecho de cuidar su espacio personal porque esto también se pone muy, muy agresivo, pero la manera en que se lo dijo fue completamente antagónica, está opuesto a vivir la vida en paz de este personaje, ¿no? Entonces, este personaje, el Joker de Phoenix, es el protagonista y todos los otros personajes que aparecen en la película son sus antagonistas de alguna manera. En el caso de Heath Ledger, él sí es el antagonista, porque aquí tenemos a Batman muy claramente como el protagonista. Aquí está Batman, ¿no? Entonces, antagonistas tenemos muchísimos. Esto lo vamos a hablar, me parece que en la siguiente diapositiva, pero espero que haya quedado claro. El antagonista es aquel que se opone o estorba al objetivo del héroe o del protagonista. No quiero decir héroe, del protagonista. Y ya. Entonces, antagonistas tenemos de muchos tipos. Aquí ya no les puse todos, pero bueno. Esta es una escala que utiliza DC Comics para crear sus antagonistas. No es la única escala, pero creo que es bastante útil, por lo menos para tenerlo en mente. Tenemos al antagonista físico, es un antagonista que es más fuerte que el personaje principal. Esto se utiliza casi siempre en cosas de acción, porque pues es más evidente, ¿no? Si yo mido 1 metro y mi oponente mide 2 metros, pues claro que me va a ganar. Obviamente el protagonista pues tiene que buscar cómo superar eso y a lo mejor mido 1 metro y me puedo meter abajo de sus piernas o entre sus axilas o como sea, es más fácil que escape, ¿no? Pero es eso, solo el cuerpo. Luego tenemos el antagonista emocional, que puede ser algo como, puede ser desde cuestiones sexuales, que de alguna manera involucra sentimientos o al menos instintos, hasta cosas profundamente emocionales, como pues sí, un romance o esto. Gatúbela creo que es el antagonista emocional más claro de Batman porque lo manipula a través de sus emociones. Sabe que siente algo por ella y ella lo utiliza para sacar ventaja de Batman y siempre lo desarma de alguna manera. Tenemos los antagonistas mentales, el más clásico de todos creo que es Moriarty, que es el Sherlock Holmes malo, por decirlo de alguna manera. El antagonista mental es el que supera intelectualmente y por mucho al protagonista. Estos se utilizan sobre todo en novelas de misterio o en novelas eh, pues sí, de crímenes. Puede ser que sean muy inteligentes o por el contrario, que sean tan estúpidos que el personaje principal tenga problemas en encontrar su lógica. Algo que pasa mucho con los asesinos seriales reales, ¿no? Que muchas veces la policía pues tiene que descifrar la estupidez del asesino. Pues eso pasa mucho. Y por último tenemos al antagonista moral, que es aquel que a lo mejor busca lo mismo que el personaje principal, pero sus métodos o sus convicciones filosóficas
están completamente opuestas a la del personaje principal. Entonces, esos son como los tipos de antagonista. Los vamos a ver más con calma más adelante. Pero por ahora creo que ya es bastante información sobre los personajes. Espero que les sirva para sus cuestiones de escritura. Si tienen dudas o si quieren algún tema en particular, lo pueden dejar en los comentarios. Yo los leo realmente dos comentarios, no es mucho que leer. Entonces, tengo pensados un par de cosas. El siguiente video pienso que sea de la muerte, pero si no les interesa la muerte todavía, pues podemos relegarlo un poquito. Si tienen alguna duda, pues lo podemos ver con calma. Y eso. Bueno, entonces, bueno, les dejo el video, el último video que subí, que fue la primera parte de este, por si no saben ni de qué estoy hablando, pues ahí está. También les dejo el botón de suscribirse y bueno, con esto terminamos por hoy. Muchas gracias y buenas noches.